Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy en el programa vamos a estar hablando de violencia en las instituciones religiosas y un proyecto que apunta a visibilizar el tema, a ponerle nombre y a contarte qué pasa en algunos espacios religiosos de los cuales se habla muy poco. Vamos a hablar de cómo se está implementando la ley de educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires. Y también vamos a estar hablándote de un libro que viene a desmontar todo lo que las neurociencias nos han venido contando sobre el cerebro de las mujeres y el cerebro de los varones. Todo esto hoy en Punto Género. Así empezamos con el primer tema. Hoy vamos a hablar sobre la violencia en las iglesias. Para eso invitamos a dos integrantes del proyecto Fe sin Violencias. Este es un espacio formado por organizaciones feministas y cristianas que trabajan construyendo estrategias para visibilizar y erradicar la violencia a nivel estructural en las instituciones religiosas. Allí, como en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, se producen distintos tipos de violencia como la psicológica, la física, la simbólica, la económica y la sexual, entre otras. Es necesario visibilizar estas situaciones, identificarlas y entender cómo operan. Por ese motivo es que hoy, en Punto Género, recibimos a las organizaciones que luchan por terminar con la violencia por razones de género en los espacios de fe. Y para hablar sobre violencia en las instituciones religiosas estamos con Amado Flora, que ella, ahí está, es sobreviviente de violencia eclesiástica y activista lesbiana no binaria. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá con vos. Bueno, gracias por acompañarnos. Y estamos con María Ángeles Guerrero, que ella es integrante de la iniciativa del espacio Fe sin Violencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, a ver, contanos de qué se trata esta iniciativa, este espacio Fe sin Violencia. Bueno, Fe sin Violencias es un espacio que integramos con Amado, que comenzó en 2021. Es un espacio que nuclea a distintas organizaciones que ya vienen trabajando el tema de religión y feminismo, que son temáticas que parecen que no pueden unirse, pero justamente sí, y estas organizaciones así lo demuestran. Estoy hablando de Sororidad y Fe, estoy hablando de Católicas por el Derecho a Decidir, las Magdalenas, las Mujeres Estrellas, Teología Sin Vergüenza, que es una organización mexicana, nos comenzamos a reunir en 2021 justamente con la idea de empezar a hablar de esto del abuso eclesiástico, que está muy instalado en la agenda pública, la cuestión de el abuso sexual que ocurre en las iglesias, el encubrimiento que hay en los espacios eclesiásticos y cómo las instituciones suelen, sin ir más lejos, la institución de la Iglesia Católica suele resistir a cuando se quiere investigar este tipo de cuestiones y demás. Entonces empezamos a organizarnos. Nosotras somos feministas que en algún momento de nuestras vidas transitamos por espacios de fe o actualmente estamos transitando, y empezamos a hablar de esto de poder visibilizar que dentro de los espacios de fe cristiana, en su vertiente evangélica y católica, había mujeres y había disidencias que estaban viviendo distintas formas de violencia. La sexual, que como decía previamente, es la que está quizás más instalada en la agenda pública, pero también otras que son la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia que tiene que ver con no respetar o no reconocer nuestra plenitud como mujeres y como personas del colectivo LGTBIQ+. Sin duda es que el debate por la legalización del aborto fue un momento bisagra para muchas de las compañeras que integran Fe sin Violencias. Como este reunirnos, este encontrarnos, llevó a que este año decidiéramos a este punto de encuentro ponerle un nombre que es Fe sin Violencias, que como decía, participan organizaciones del cristianismo evangélico y también católico. Amado, ¿cuál fue tu experiencia vos
te definís como sobreviviente de situaciones de violencia en un ámbito eclesiástico. ¿Qué te pasó? Sí. Bueno, yo asistía a diferentes iglesias evangélicas, pero en la que transité mayor tiempo desde mis 6, 7 años más o menos, hasta los 21, cuando se empezó a tratar la ley del aborto y tuvo su primera media sanción. Identifiqué que estaba en un espacio conservador, fundamentalista y fuertemente violento. Básicamente, mientras te mantenías, digamos, con la identidad que la iglesia te daba por, digamos, tu socialización, ¿no? En ese momento como mujer. Era una iglesia evangélica. Era una iglesia evangélica, se llama Iglesia Evangélica del Encuentro de Luis Guillón, que bueno, tenía discursos sumamente estigmatizantes y discriminatorios para las personas de la comunidad LGBTIQ+. Básicamente habían llamados a la oración, por ejemplo, para que el espíritu de la homosexualidad se vaya de Argentina. Obviamente esto en lo discursivo son discursos de odio, ¿no? Pero en la práctica son vuelta atrás en un montón de derechos que uno va adquiriendo, ¿no? En el espacio público. ¿Cómo lo vivías vos en ese momento? Yo en ese momento obviamente no tenía mi identidad desarrollada, en cuanto a mi identidad lésbica, en cuanto a mi identidad no binaria, en cuanto a mis particularidades como persona, ¿no? Porque básicamente adopté la identidad que para ellos era la válida. Yo en ese espacio tenía personas a cargo, llegué a trabajar hasta 3 días seguidos haciendo admisión en congresos, vendiendo libros para los pastores, obviamente todo sin remuneración. Entonces creía que tenía la posibilidad de poner... de preguntar, ¿no? De preguntar, por ejemplo, por qué se planteaba de que las mujeres sí no podían abortar en vez de acompañar, por ejemplo, maternidades deseadas que no podían ser llevadas adelante por cuestiones económicas o por cuestiones que podían ser solucionadas por la iglesia, ¿no? Más siendo una iglesia con un muy buen poder adquisitivo. Y ya eso generaba rispideces, ¿no? Ya eso generaba como un... tu discurso está generando, me acuerdo de posteos que hacía en Facebook con esto mismo, y la respuesta de los líderes era borralo porque hay muchas feministas que te están diciendo que están de acuerdo con vos, y eso para nosotros es una alarma, es que algo está pasando. Y digamos, el punto más crítico fue cuando hicieron un llamado fue un llamado a la oración justamente para que el espíritu de la homosexualidad se vaya de Argentina, poniendo un texto de un activista gay donde el texto decía: vamos a perseguir a los niños, vamos a perseguir a todas las personas para que se vuelvan homosexuales, los vamos a perseguir en los colegios y en los clubes y en los espacios recreativos. Yo busqué ese texto existía, pero la primera parte de ese texto decía: esto es una parodia de lo que hacen las personas conservadoras, las personas, digamos, heterosexuales que persiguen a las identidades distintas y diversas. Entonces yo fui con eso a mis pastores y les dije: pero cortaron la primera parte, esto dice que es una parodia de lo que sufren ellos. Entonces, ¿por qué ponen solamente el párrafo donde se plantea de que, digamos, las identidades gay, homosexual, lésbica, etcétera, son las que quieren perseguir a los niños, las que quieren perseguir a las personas para que se vuelvan homosexuales? Y ahí me plantearon que, bueno, que la iglesia era un espacio verticalista, que ellos iban a seguir lo que los pastores le decían, y que si el pastor decidió poner ese fragmento estaba bien. Ahí hay algo interesante porque es como un poco la fake news que muchas veces se reproducen en estas campañas contra la educación sexual integral. Después del próximo tema vamos a tratar cómo se está implementando la educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires, y un poco ese temor de que la educación sexual integral genere esto, ¿no? Que les lava la cabeza a los niños y los convierte como si fuese algo malo, ¿no? También claro, en homosexuales o en niñas trans. Ahora, ¿eso se dice abiertamente en estos espacios? Sí, hay un cuidado que tienen las autoridades religiosas, por lo menos en la iglesia en la que yo estaba, que era, mismo el pastor lo planteaba: yo desde el público hay cosas que no digo porque sé que puedo tener un problema legal. Pero sí es un discurso que se reproduce en los grupos pequeños, es un discurso que se reproduce en los espacios de acompañamiento de sanidad interior para las personas que recién ingresan a la iglesia, que se reproducen en el 1 a 1, ¿no? Y ni que hablar en la no existencia de nuestras identidades dentro de la iglesia, ¿no? Obviamente no
públicamente, porque existimos dentro de esos espacios, pero sumamente reprimidas, confundidas, porque no entendemos quiénes somos, básicamente. Imagino que te fuiste. Sí, me fui, obviamente con una carta de despedida, diciéndoles que yo, porque en ese momento había mucha inocencia en mí, donde yo verdaderamente las preguntas que hacía las hacía desde una convicción y desde un pensamiento que estaba empezando a desarrollar como propio. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y ahí tenía 21. Y bueno, le mandé una carta al pastor diciéndole que yo me iba de la iglesia porque entendía que mi cosmovisión de la espiritualidad no coincidía con la de ellos, pero que iba a estar yendo a otra iglesia, que el pastor era tal, que iba a estar en tal lugar, y jamás hubo respuesta a ese mail, porque obviamente teníamos principios muy distintos. Decías vos, María Ángeles, que bueno, uno tiene como más visualizado o se habla mucho más de los abusos sexuales, sobre todo que han salido a la luz en Argentina y en otros países, de parte de curas católicos contra jóvenes, adolescentes, niñas, digamos, a lo largo de la historia. Pero es menos visible o nombrada este tipo de violencia, que es una violencia más simbólica, que tiene que ver con las identidades diversas, por ejemplo. ¿Existen acá en Argentina, como en otros países, también estas terapias de conversión, ¿no? Que están muy presentes en otros países, pero de acá se habla poco? Esta idea de que pueden atravesar un tratamiento, ¿no? Una forma de tratamiento, las personas que tienen identidades que no se identifican como heterosexuales, ¿no? Sí, hay situaciones de estas, por eso yo ponía como ejemplo justamente que el abuso sexual está, si se quiere, más visibilizado, aunque no dejamos de reconocer que sigue siendo difícil denunciarlo, porque hay un entramado de encubrimiento. Pero con respecto a tu pregunta, sí, y de hecho hace poco hubo una resolución del Colegio de Psicólogos y de Psicólogas de la provincia de Santa Fe por un caso de un joven que fue sometido en la ciudad de Santa Fe a terapias de conversión durante 2004 y 2005. Él se acerca a ese psicólogo, a ese profesional de la salud, que como digo atendía en la capital de la provincia de Santa Fe, por recomendación de un compañero, de un grupo ecuménico, es decir, de un grupo de personas de diferentes religiones de la que él participaba. Y le recomiendan a este psicólogo. Él no asiste a terapia por su identidad sexual, por su orientación sexual, sino que va por otros temas, y en algún momento de las terapias cuenta que estaba saliendo con un chico. A lo que el psicólogo le responde que él, que era una persona de Dios, no podía tener ese tipo de prácticas, ese tipo de conductas, y lo empieza a guiar en una serie de cuestiones que él tenía que hacer, digamos, para poder curarse, entre comillas, de su homosexualidad. Como decías, es un tema del que se habla poco, y justamente nosotras, una de nuestras actividades tiene que ver con una serie de conferencias, por ejemplo, que realizamos y que están en nuestras redes sociales, que nos pueden buscar en Fe Sin Violencia, y la última que organizamos tiene que ver con esto, con poder hablar de las violencias que específicamente sufren las personas lesbianas, travestis, trans, bisexuales, gays y no binarias en los ámbitos de fe. Te hago una pregunta. Vos mencionabas este caso de 2004-2005, bueno, pasaron... La resolución es reciente, es de este año. Pero de un hecho que ocurrió hace, bueno, casi 20 años, un poquito menos. Pero... ¿saben, ustedes tienen referencia, reciben comentarios de que estén ocurriendo en este momento, que sigan, que persistan? Sí, a partir de, bueno, esta resolución que se dio justamente este año, nosotros tuvimos contacto con el joven que se animó a denunciar y que logró este fallo, que lo que dice el fallo del Colegio de Psicólogos es que si bien no pueden sancionar al profesional por una cuestión del tiempo que pasó y de la prescripción, pero sí pueden
obligar a la capacitación en perspectiva de género a todas las profesionales que son parte de ese colegio, de esa circunscripción, lo cual no es menor porque justamente estamos hablando de eso, de la falta de perspectiva de género en la atención profesional, y ni hablar de la necesidad de que la perspectiva de género atraviese todos los espacios que transitamos, porque nosotras no solamente queremos denunciar y visibilizar, sino contar que en los espacios de fe habemos feministas y habemos personas que queremos construir una fe desde otro lugar, desde la comprensión, desde el amor, desde el no, desde la aceptación, pero la aceptación desde un lugar de empatía, de ver a quien integra, digamos, mi espacio de fe como una hermana, como un hermano. ¿Pero crees no... que es posible? Porque en realidad lo que observamos es que las iglesias, la mayoría de las iglesias, digo, católicas y evangélicas, sobre todo las evangélicas más conservadoras, porque también hay algunas que son más abiertas, expulsan o tienen una mirada condenatoria, patologizante de las identidades diversas. ¿Creen que hay posibilidad de que esos espacios les abracen finalmente, digo, como cualquier persona? Bueno, cuando las feministas dijimos que vinimos a transformarlo todo, vinimos a transformarlo todo. Y eso también tiene que ver con los espacios de fe. No son espacios estancos, porque como contaba Flora, las personas que están en espacios de religiosidad o que alguna vez atravesamos por espacios de religiosidad, eso atraviesa toda nuestra vida, toda nuestra espiritualidad, nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, sentirse violentada en esos espacios o sentirse expulsadas, no es como ella contaba, sí, me fui de la iglesia, pero eso nunca es gratuito. Entonces, por eso decimos, queremos una fe sin violencia, la vamos a transformar y va a ser con nosotras. Y quizá, o sea, pienso en que en mi proceso particular, encontré la posibilidad de vivir mi espiritualidad en colectivas feministas, otras transfeministas, que tienen una espiritualidad y ponen en el centro los derechos humanos. Entonces, yo creo que mientras las instituciones o las organizaciones o las pequeñas comunidades en realidad tengan ese ejercicio, ¿no?, de poner en el centro a los derechos humanos y que este sea como un poco el organizador, ¿no?, de la agenda, es posible. Yo hasta ahora en los únicos lugares que lo viví son en colectivas y digamos, comunidades pequeñas. No sé si esto puede llegar a suceder en instituciones religiosas más grandes, no sé qué tiene que pasar para que eso suceda, pero es lo mismo que pensar, no sé, un poder judicial, digamos, menos no patriarcal, o poder pensar algunas utopías que, bueno, nos sirven como norte para poder ir haciendo como espacio, ¿no?, en pequeñas conquistas y pequeñas como... Esta es la palabra conquista, como adquirir derechos como para tener lo mínimo e indispensable para poder vivir y para poder vivir nuestra identidad sin miedo, sin persecución, sin temor. Creo que un poco estos espacios conservadores juegan mucho con esto de que renuncian a su espiritualidad, ¿no? Querés ser lesbiana, no binaria, bueno, puedes serlo, pero no tenés espiritualidad. Como si fuese incompatible. Claro. Y yo mucho tiempo donde dije, no, sí, soy cristiana, lesbiana y no binaria. Hoy en día no me identifico como cristiana, pero sí tengo una espiritualidad que mucho de mi aprendizaje comunitario hay muchas cosas que yo me llevo muy lindas de haber estado en algunos espacios cristianos. Y yo creo que se pueden seguir poniendo en juego con otras personas, ¿no?, en otros lugares. Y un poco a eso vamos, creo. Bueno, muchas gracias por traer este espacio, este proyecto, para que lo conozcan. Fe sin Violencia, lo pueden seguir en redes, sí, interesarse un poco más de qué va. Y ahora vamos a seguir con cómo se está implementando la educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un informe. ¿Por qué es tan importante el acceso a una educación sexual integral? Es indispensable para que las niñas puedan acceder a los derechos de salud, igualdad e información. Esto les permitirá tomar decisiones informadas y libres sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. La Ley 26.150 establece que la educación sexual integral es obligatoria en todos los niveles educativos y en todos los establecimientos educativos, sean estatales, privados o religiosos.
A través de la misma ley, también se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Hoy, en Punto Género, hablamos con quien se encarga de formar a los docentes, que serán los responsables de implementar este programa, que tiene como objetivo educar a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y para hablar sobre cómo se está implementando esta ley tan importante que ya tiene unos cuantos años, estamos en comunicación con Mirta Marina. Ella es directora del Programa Provincial de Educación Sexual Integral. ¿Cómo estás, Mirta? Qué lindo verte. Sí, Mariana, tal cual, buenísimo. Bueno, la verdad, qué lindo reencuentro. Mirta es una gran militante por la educación sexual integral. Estuvo durante muchos años. ¿Cuántos fueron en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral? Y desde su creación en el 2008 hasta junio del año pasado, que me fui pensando en descansar y me duró poco el descanso. Pero bueno, prácticamente todo el desarrollo del programa hasta junio del año pasado. Y además estuviste en una época muy dura, que fue durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se quiso desarmar ese programa, ¿no? Se lo desfinanció, se acortaron las capacitaciones que se hacían masivamente a docentes en todo el país, se dejaron de producir materiales. Y ahí estaba, quiero destacarlo, Mirta, en la trinchera, sosteniendo de la forma que se pudiera lo que quedaba de ese programa. Así que, bueno, desde acá te agradecemos porque sabemos de tu trabajo. Gracias, Mariana. No, yo realmente creo que esos años fueron muy importantes. A veces pienso que tal vez de los más importantes, porque pudimos sostener con el equipo que también se quedó muchas políticas públicas que si no se hubieran terminado de desmantelar. A veces cuando tenés viento a favor está bueno lo que haces, pero yo esos años duros los recuerdo como que fue muy importante la tarea que desarrollamos. O sea, habernos quedado en el Estado, pudiendo diferenciar Estado de gobierno, creo que estuvo bien a la distancia, ¿no? Y ahora estás trabajando en la provincia de Buenos Aires. Esta es una ley del año 2006, ¿no? En el 2008 se generaron, se elaboraron estos contenidos mínimos curriculares y sabemos que siempre hay resistencias, ¿no? Que no termina de implementarse por completo, por eso cada tanto traemos el tema acá al programa como para hacer algún tipo de seguimiento, ¿no? Y están empezando están realizando capacitaciones a docentes, que eso es tan importante porque muchas veces no es que no quieran, sino que sienten que no tienen herramientas. ¿Qué crees que falta desde tu larga experiencia para que efectivamente la ESI sea una política pública en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires? Y por tu experiencia te lo pregunto un poco más allá también, ¿no? En todo el país. Sí, realmente cuando mirás lo que se recorrió y lo que hay, podés mirar el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, pero hay que mirar el medio vaso vacío. A mí me parece bien que los medios nos confronten siempre con el medio vaso vacío, porque eso nos ayuda a sacar nuestra mejor versión. Bien. Y si bien se ha avanzado mucho, hay conocimiento de las leyes, porque la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley desde el 2014, que es una ley de avanzada, es cierto que hay escuelas donde se implementa menos, que hay espacios, determinadas modalidades como las escuelas o tipos de gestión como las escuelas privadas, religiosas, donde se implementa menos. Yo creo que lo que es importante es la continuidad, el no retroceder, el intentar en cada momento seguir avanzando, no renunciar nunca a la formación docente y al lugar de los docentes y al reconocimiento a su profesionalismo, algo muy dañado en otras épocas, y al reconocimiento a la necesidad de acercarles, de acercar también a las familias. Es como cualquier política contracultural, nunca hay que bajar los brazos y siempre hay que estar trabajando sobre los obstáculos de siempre y los obstáculos nuevos que aparecen
y que nos sorprenden, como en el 2018, el 2019, el movimiento Con mis hijos no te metas, que hubo que volver a explicar qué era la ESI y qué no era y qué sí era la ESI. Bueno, son marchas y contramarchas, avances y retrocesos, y creo que algo muy importante que es necesario hacer y que lo queremos trabajar con fuerza en esta capacitación es escuchar a las y los jóvenes. Creo que eso es muy importante, sin generalizar, porque no todas las jóvenes y los jóvenes piensan igual, nunca hay que generalizar ningún colectivo, pero sí es cierto, en la provincia de Buenos Aires se nota mucho que a través de los centros de estudiantes y a través de todos los espacios que tienen de reclamar, reclaman la ESI, reclaman más y mejor ESI. Y te hago una pregunta, mencionabas recién este movimiento Con mis hijos no te metas, que surgió en Perú y que es muy fuerte en Latinoamérica, que ¿vos decís que ahora está frenado en la Argentina o subrepticiamente siguen articulados los sectores, sobre todo las iglesias evangélicas, ¿no?, conservadoras, operando ahí en la cabeza de padres y madres para demonizar la ESI? Creo que el trabajo que se hizo en aquellos años más duros, 2018, 2019, que se hizo en la nación, digamos, que se hizo en cada provincia, que cada equipo provincial se esforzó por mostrar qué sí era la ESI y por acercarse a la familia, sirvió. Creo que hoy tienen mucho menos poder y mucha menos prédica, y ya no pueden arrogarse la representatividad de todas las familias argentinas. Hay muchas familias que están a favor de la ESI, muchas familias que reclaman la ESI donde no la hay. Esto es muy importante tener en cuenta también. Y creo que hoy podríamos hablar de un sector minoritario. ¿Para qué sirve? En relación al poder que tuvieron en aquel momento. ¿Para qué crees que ha servido la ESI en estos años en que se ha venido implementando? Si pudieras destacar tres temas, tres ejes que se puedan evaluar, ¿no? Que para esto sirvió. Nosotros pensábamos que era para esto y para esto sirvió. Está buenísima la pregunta que haces, porque no es la misma ESI de hoy, la ESI del 2006. Creo que la ESI se fue convirtiendo con el tiempo en una pedagogía crítica y que se fue convirtiendo en una serie de contenidos para dar que son muy importantes, y yo siempre lo destaco. Los contenidos importan porque son por esos temas por los que nos vienen a criticar. Claro. Y son esos temas lo que las chicos y las chicas nos piden. Y son esos temas los que las maestras, los docentes comprometidos llevan adelante. O sea, los temas importan, pero la ESI se convirtió además en una manera de estar en la escuela, una manera diferente de vincularse, una manera diferente de relacionarse entre compañeros, relacionarse entre colegas, una manera de mirar el mundo diferente. Diría que lo que más se ha avanzado es en relación a la ESI como un instrumento de prevención de la violencia basada en géneros. Esto aumenta progresivamente cada año las jornadas Educar en Igualdad, que tienen que ver con poner en evidencia y hacer actividades para la comunidad. La semana de la ESI en la provincia de Buenos Aires, que fue hace poquito, fue impresionante el despliegue del trabajo que las escuelas hicieron. Y otro tema importante que sirvió y que estamos trabajando muy fuerte en la provincia, y creo que también muy fuerte en Nación, es el tema de la diversidad, el tema de las disidencias, el tema de las minorías, como queramos llamar aquello que no cierra o que no encaja en la heteronormatividad, en la cisnormatividad. Creo que las instituciones educativas están aprendiendo a ser mejores instituciones, pero no para albergar esta población, para todas las personas que van a esas escuelas, ¿no? Y en eso se está trabajando con mucha fuerza, creo que esas dos cuestiones, la que tiene que ver con la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, como dice la ley, que está viejita y es binaria cuando dice entre varones y mujeres, pero sin embargo fue tan importante ese contenido. Y tomando el tema de las identidades de género, ya la ley provincial habla de que la escuela tiene que acompañar esa construcción. Esto es importantísimo, este salto cualitativo que da la ley provincial
cuando dice que la escuela tiene que acompañar la construcción de la identidad de género de cada niña, de cada adolescente, me parece que poder hacer esto y poder ver cuando no se está haciendo y no se está haciendo bien, y poder denunciarlo y poder intervenir adecuadamente, son de las dos cosas más importantes de la ESI. El desafío que tenemos ahora, Mariana, es en relación a la ley de IBE, ¿no? Tenemos una ley de IBE que todas celebramos, que todos celebramos, y tenemos que trabajarla más en las escuelas, porque hasta ahora la interrupción del embarazo era vista entre los contenidos como una problemática, bueno, una problemática de corte ético, sanitario, y hoy es un derecho para todas las personas gestantes, y acá hay que profundizar en la formación docente, en general, digo, a las preceptoras, preceptores, que son a quienes muchas veces las chicas, los chicos se acercan a contarles, para que esta ley se lleve, si bien es una ley de salud, pero desde el sistema educativo se puede hacer muchísimo, y esto hay que profundizarlo, hay que hacer ese salto. Y te hago una problemática pregunta, a derecho. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo en las escuelas, en las aulas de la provincia de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires, la ministra de Educación, Soledad Acuña, lo prohibió con una medida extrema, ¿no? Un desatino, para decirlo suavemente. Un desatino, porque me parece que eso tiene que ver con tapar el sol con la mano, con generar confrontaciones innecesarias entre, por ahí, las familias que no acuerdan con el lenguaje inclusivo y aquellos docentes que sí lo utilizan. En la provincia no prohibimos nada. El gobernador hizo la promesa de la bandera. Viste que en 4º grado niñas y niños prometen la bandera, y me tocó asistir a ese acto con presencia del gobernador, y el gobernador terminó hablándole a las niñas que estaban ahí acerca de que nadie podía prohibirles como quisiesen hablar. Vos sabés que ahora que mencionás lo de la promesa a la bandera, mis hijos ya son grandes, ¿no? Uno de 21 y otra casi de 17, pero en las dos veces que prometieron, claro, el texto que se leía estaba en masculino, en el genérico masculino. La primera vez, cuando le tocó a Fede, yo fui y le planteé a la directora de la escuela, ¿no? Y me dijo, bueno, es la fórmula que traen. Pasaron 5 años y le tocó a mi hija. Y pasó lo mismo. Y pasó lo mismo, y la misma directora se agarraba a la cabeza porque sabía que yo le iba a decir exactamente lo mismo. Está la mamá de estos chicos. Y me alegro que hayan cambiaron la fórmula, ahora es con lenguaje inclusivo. Sí, el uso del lenguaje inclusivo en la provincia es por lo menos la duplicación, el los y el las, ¿no? El les todavía no aparece en documentos oficiales, pero no se prohíbe del uso, no se sanciona. Claro. No se sanciona a quien lo usa. Es un tema apasionante y un tema para abrir el debate y un tema que va mucho más allá de lo lingüístico, ¿no? Pero me parece que este gesto del gobernador hay que considerarlo en un gesto, una política que con la creación de la dirección de ESI en educación, con la creación del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, con la creación en el Ministerio de Salud de la provincia de áreas de diversidad, de áreas de género, está bastante evidente que va por ese lado el tema de derechos sexuales, derechos reproductivos y todos aquellos derechos que tienen que ver con la ESI. No es una política aislada, es una política de Estado. Muchas gracias, Mirta. Y ahí estamos con las capacitaciones ahora. Muchas gracias por esta comunicación. Seguimos el tema. No, al contrario. Gracias a vos, Mariana. Y nosotras y nosotros vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas, ahora te vamos a estar contando de este libro que viene a revolucionar o en todo caso a desmontar todo lo que nos viene vendiendo la neurociencia en torno a los cerebros de las mujeres y los varones cis. Ya volvemos.
Y como te decía, estamos con Luz Sicha, que es autora. ¿Autore? ¿Cómo te presento? En femenino está perfecto. En femenino está bien. Es doctora en estudios de género y es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora de este libro, La invención de los sexos. La perdimos porque era investigadora del CONICET y bueno, se nos mudó a México, la tenemos acá en Buenos Aires de pasada, justamente en la presentación de su libro, que viene a plantear algo así, como yo les contaba, que toda esta idea de que las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, ¿no? Que nuestro cerebro como mujeres está formateado, diseñado de fábrica de determinada forma para tener ciertas conductas más cuidadoras o más afectivas, más comunicadoras, y los varones tienen un cerebro formateado para mandar o para tener otro tipo de conductas. Bueno, Luz Sicha viene a romper con todo esto. ¿Cómo es? ¿Cuál es la verdad? ¿A quién le creemos? A mí, por favor. No, bueno, como bien decís, Mariana, es un libro que bebe de un montón de trabajos de otras autoras y que han sistematizado las críticas a lo que se ha llamado los presupuestos neurosexistas, ¿no? Son presupuestos que parten de la observación de conductas, como precisaste, de manera perfecta, y decir, las cismujeres suelen dedicarse al cuidado, los cisvarones suelen dedicarse más a la ingeniería. Se buscan correlatos neuronales, neuroanatómicos, y cuando sí se los encuentra y dice, esto es debido al sexo. Este correlato se debe al sexo y esto se justifica por los roles en la reproducción, el macho cazador y la hembra cuidadora. Tiene una serie de problemas estos presupuestos y es que parten de un marco epistémico de conocimiento que en realidad nunca se puso a prueba. Es la idea de dimorfismo sexual. A ver, vamos por partes porque por ahí vos nos tirás como algunos términos y nos cuesta seguirte. Yo traduzco. Lo que vos venís a plantear es que si analizan muchos cerebros de muchas mujeres cis y muchos cerebros de muchos varones cis, no es que hay patrones que determinen por su morfología que eso va a significar que tengan estas conductas que hablábamos, ¿no? Bueno, las mujeres somos más desorientadas, no interpretamos un mapa, ¿no? Claro. Esas cosas que nos han hecho creer. Tal cual, sí. Bueno, lo que vos decís es correcto, digamos. La idea es que estos presupuestos basados en observación y que se buscan correlatos no se validan en términos empíricos. Es decir, no podemos ver un cerebro y adivinar la genitalidad de quien lo porta. Perfecto. Y esto tiene que ver con una característica que tenemos, que es la plasticidad. Nuestra alta plasticidad, y es muy singular en la especie humana, sobre todo en los cerebros. ¿Qué quiere decir? La facilidad con la que incorporamos experiencia a nuestro cerebro y a nuestro organismo en general. Nos adaptamos. Nos adaptamos, aprendemos, y ese aprendizaje y memoria se expresa biológicamente con todo el cuerpo. Entonces, teniendo esto presente, primero invalidamos la categorización binaria. Y después, si encontramos en un estudio que un grupo de cismujeres respecto de un grupo de cisvarones tiene patrones distinguibles, ese correlato que se observa no puede asumirse debido al sexo como si fuera natural, porque hay prácticas de género que se expresan en los cerebros y yo puedo estar viendo el resultado de las prácticas de género. Que nos quedaron marcadas, que van generando ese formateo por el hacer. Total. Y eso es muy interesante porque lo que nos están diciendo estos nuevos estudios y también los avances en biología molecular, en vez de reafirmar el dimorfismo sexual que desde la modernidad se sostuvo para subordinar a las subjetividades feminizadas al ámbito doméstico, lejos de reafirmarlo, lo estamos desestabilizando cada vez más en una lectura molecular que nos habla de variabilidad biológica por un lado y además de una complejidad de nuestros estados psicológicos, de la cognición, que no se puede reducir al cerebro. Porque incluso si yo veo correlatos neuronales, tampoco agotan lo que necesito para cierto estado cognitivo complejo. A ver, ¿por qué esto, digamos, de esta forma de interpretar que nuestro cerebro es esto, ¿no? Que digo, la tapa lo refleja en el celeste y el rosa. ¿Qué consecuencias ha tenido? Digo, consecuencias cotidianas sobre nuestras vidas.
Esa pregunta es fundamental, porque acá siempre digo lo mismo, y es que el patriarcado no es un señor enorme señalando lo que tenemos que hacer, sino que se trata este sistema, esta organización, de un sistema de valores que encarnamos y reproducimos todos a través de nuestra subjetividad. ¿Cuáles son las repercusiones que tenemos en la vida cotidiana de este tipo de discursos? Es que realmente pensamos que es natural la estructura de la vida social. Pensamos que una genitalidad externa, una posibilidad reproductiva, define o al menos orienta mis intereses, mi comportamiento, mi conducta, mi sexualidad, mi identidad de género, mi expresión de género, la manera de estar en el mundo. Entonces, cuando vemos que hay una estructura social en promedio binaria, pensamos que es natural y que está justificada biológicamente. Ese es el mayor impacto, y eso atraviesa nuestra subjetividad hasta tal punto que la genitalidad opera como prescripciones para los cuerpos, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer ciertos cuerpos. En este último tiempo, estos últimos años, quizás a partir de lo que ha sido el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, con todo el reflorecimiento de los feminismos y los transfeminismos en la Argentina, se observa, uno lo observa y se comenta y se ve, la aparición, uno podría decir, no sé si es la palabra, pero bueno, de identidades diversas, no binarias, en infancias, en adolescencias, en juventudes, de una forma que pensamos que es mayor de lo que ocurría antes. Se ve más. Por un lado uno podría decir, bueno, las identidades trans estaban, pero se asumían más tardíamente, estaban marginalizadas de la sociedad, por eso, bueno, esta presencia en la prostitución, estas vidas tan cortas por todas las consecuencias y las sumas de vulnerabilidades y discriminaciones, pero por el otro lado vemos que aparecen podría decir en casi todos los colegios, hay identidades no binarias que antes no se veían con esta claridad. Mi pregunta es ¿qué pensás que cambió? Si es una cuestión de que hoy hay una sociedad que habilita, a partir de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, de lo que es esta sociedad argentina o esta política en un país que abraza las identidades diversas, y esto podría pasar también en otros países con políticas más restrictivas o persecución, o hay algo que dispara esto que no lo estamos percibiendo, y lo pregunto desde absoluta ignorancia, pero observando el fenómeno, lo digo no como algo raro, sino como algo que se está percibiendo, ¿no? Sí, no, es una pregunta súper compleja y súper difícil. Yo creo que es un poco todo lo que mencionás, ¿no? El marco legal, pero que también resulta de un movimiento social. Y hay ahí algo que genera pequeños cambios a nivel estructural en el imaginario social de posibilidades, condiciones de posibilidad para vivirnos. Yo cuando estaba en el secundario no sabía que podía existir una identidad no binaria. Claro. ¿Cómo es que surge? Desde luego no es un esencialismo decir está causada biológicamente, ninguna identidad, ¿no? Por eso una genitalidad no determina un tipo de identidad. Lo que sí creo es que se vuelven inteligibles, factibles, habitables, otras formas, a partir de referencias, ¿no? Referentes sociales, y que también esos mismos y esas mismas y esos mismos referentes se desarrollan a través de trayectorias vitales que vamos, no sé si innovando, pero sí descubriendo y explorando otras maneras que no son las estrictamente las que recaen, ¿no?, en estas normativas de género varón-mujer. Entonces, no solo hay más identidades no binarias, también hay más visibilidad de varones y mujeres trans, por ejemplo. Y creo que tiene que ver con que podemos preguntarnos quiénes queremos ser de una manera más tangible. Y creo que, claro, el marco legal contribuye, siempre considerando que resulta de estos movimientos sociales y que hay un cambio, en ese sentido, diría, muy globalizado, ¿no? Aunque hay restricciones en otros países,
estamos en un mundo donde sí nos llega la información y pensamos que eso es posible. También lo vemos con la sexualidad, ¿no? Como no solamente gay, lesbiana o bisexual, ahora hay pansexual, asexual, demisexual, formas sexoafectivas de vincularnos que antes no nos cuestionábamos y recaíamos en una forma que tenía que ver principalmente con la heterosexualidad y además monógama y además no sé si instalada en roles, pero sí como los roles muy pero muy predispuestos a lo masculino y lo femenino. Hoy no digo que rompimos con todo eso porque una puede denunciarse lesbiana y ser heteronormada, ¿no? Reproduciendo una forma de vincularme sexoafectivamente, independientemente con quién, del rol es masculino y femenino. Pueden ser 2 mujeres, pueden ser 2 varones, una persona no binaria con una mujer, X. Pero lo que sí creo es que estas condiciones de posibilidad en términos de identidad de género y sexualidad están habilitando poder movernos hacia otras formas de vivirnos y de estar en el mundo, explorando nuestras expresiones en el cuerpo incluso, ¿no? De género, con obviamente un entramado que no se puede entender por fuera de nuestras prácticas sociales. Entonces, diría que para entender o buscar una explicación del por qué hay un aumento, ¿no?, de identidades que se corren de lo que es el cisvarón y la cismujer e incluso de la sexualidad como heterosexual, tenemos que verlo en un marco complejo donde hay un desarrollo colectivo de eso que podemos ser y podemos hacer. Y que evidentemente hay un montón de trabajo, me parece a mí, para estas personas, identidades y sexualidades que nos corremos, ¿no?, de lo normativo, para no necesariamente encarnar la cis-heteronorma, pero también es una responsabilidad de las personas cis heterosexuales. Hay que decirlo, porque la heteronorma la reproducimos todas las personas. Claro. Entonces, también nos llama a decir, bueno, ok, que aparezcan la heteronorma, para quien no tenga por ahí el lenguaje y no pueda seguir, es esta cuestión del binarismo, ¿no? Sí. De ser el ser mujer o el ser varón, ¿no? Como si fuesen las dos únicas alternativas posibles, que esto es lo que hemos vivido durante muchos años. Sí, y ahí yo creo que la responsabilidad está en todes y no recaer en la revolución para las personas trans, por ejemplo, y o de la diversidad sexual, ¿no? Es decir, que una persona sea cis, sea trans, heterosexual, gay, lesbiana, pansexual, lo que tiene que, para mí, cuestionar o reflexionar colectivamente es por qué somos lo que somos. No para cambiarlo, sino para romper con un esencialismo biológico, que es lo que nos ha nutrido, de lo que nos ha nutrido este discurso científico históricamente, donde pareciera que hay una causa para explicar quién soy. Si rompemos con eso, probablemente se multipliquen las posibilidades de existencia, porque ya no hay anclajes biológicos, ya no habrá una lógica reproductivista que opera como marco de referencia a partir del cual nos vivimos. Desterrar ese marco de referencia es lo estratégico para multiplicarnos desde una diversidad que no suponga desvíos, marginalizaciones y patologizaciones. Muy bien, ahí la escucharon a Lucicha, autora de La invención de los sexos, cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí. Seguramente te quedaste con muchas preguntas. Acá está el libro para seguir profundizando, ¿eh? Muchas gracias, Lu, Mariana, por haberte hecho tiempo para venir acá a Punto Género. Nosotras y nosotros, espero que les haya interesado todo este abanico de temas que tratamos en el día de hoy. Nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, acá en Punto Género. Chao, buena semana.